ya es oficial. Lo que llevábamos semanas contando en este canal, lo que los grandes medios se atrevían a apuntar solo a media voz, lo que algunos negaban incluso cuando las evidencias eran ya imposibles de negar, se ha confirmado anoche de la manera más rotunda posible. Fabrizio Romano, el periodista de referencia mundial en movimientos de mercado, ha lanzado su famoso Here we go. Y cuando Romano dice Here we go en el mundo del fútbol, eso solo significa una cosa: el acuerdo está cerrado, las firmas están puestas, la operación es irreversible. José Mourinho es ya oficialmente el nuevo entrenador del Real Madrid. 63 años, el Special One. El hombre que ya hizo historia en este club entre 2010 y 2013. El técnico que vuelve al Bernabéu 13 años después de su última salida para hacerse cargo de uno de los proyectos más complicados, más exigentes y más desafiantes que se le pueden encomendar a un entrenador en el fútbol mundial. Pero Mourinho no ha llegado a tocar la pizarra y a pedirle a sus jugadores que se le presenten en Valdebebas el primer día de pretemporada. Mourinho ha llegado, ha cogido el teléfono y ha empezado a tomar decisiones desde el primer minuto. La primera decisión, la decisión que abre todo lo que viene a continuación, ha sido fulminante. La primera cabeza que ha rodado en esta nueva era se llama Dani Carvajal, el capitán, el símbolo, el más madridista de todos. 34 años, 13 temporadas en el club, fuera. La segunda decisión ha sido todavía más impactante. Mourinho ha mantenido una conversación tensa, intensa y absolutamente clarificadora con Kylian Mbappé, un ultimátum sin medias tintas. O le obedece ciegamente y se compromete al 100% con su sistema, o se va a buscar otro club. Y la tercera decisión, la que define lo que viene en el mercado de fichajes, son los nombres que ya ha puesto encima de la mesa de Florentino Pérez: Rodri Hernández, Michael Olise, Pedro Porro o Diogo Dalot. Mientras se quiere prescindir de Trent Alexander-Arnold, la revolución está en marcha, y cuando acabéis este vídeo lo entenderéis todo. Vamos con los hechos, porque los hechos en este caso son tan rotundos que no admiten ningún tipo de matiz. El Real Madrid ha firmado oficialmente a José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo. El acuerdo, según Fabrizio Romano, está completamente cerrado en todos sus flecos. No queda absolutamente nada por negociar. Mourinho asume desde este momento el mando absoluto del banquillo blanco con plenos poderes deportivos. Y aquí, atención, está la clave que cambia todo lo que se ha negociado en los días previos. Plenos poderes deportivos. Esa fórmula contractual, que en el fútbol moderno se utiliza pocas veces porque pocos clubes están dispuestos a concederla, es la que ha aceptado Florentino Pérez para conseguir el regreso del portugués. Y esa fórmula significa, traducida del idioma de los contratos al idioma del fútbol real, que Mourinho tiene la última palabra en cuestiones que tradicionalmente correspondían a la dirección deportiva o directamente al presidente. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Qué fichajes se priorizan? ¿Qué jugadores se descartan? ¿Qué estructura tiene el cuerpo técnico? ¿Qué metodología se aplica en los entrenamientos? Todo eso, a partir de hoy, lo decide Mourinho. Y por eso la revolución, que ha empezado en menos de 24 horas, tiene una velocidad que sorprende incluso a los que llevábamos semanas anticipándola. Un trabajador del entorno del club, que prefiere no dar su nombre, nos confirmó esta mañana que el ambiente en los despachos del Bernabéu desde que se firmó el acuerdo es de una intensidad que no se recordaba desde hacía muchísimos años. Que las primeras horas tras la firma se han dedicado a revisar la situación contractual de cada uno de los jugadores que Mourinho quiere fuera. Que los abogados del club están trabajando ya en las cláusulas de salida, en los acuerdos con los clubes interesados, en las negociaciones para liberar masa salarial y poder abordar los fichajes prioritarios. Velocidad de crucero. Eficiencia institucional, algo que en los últimos años se había echado mucho de menos en este club. Y esto es solo el principio de lo que os voy a contar. Empecemos por la decisión más simbólica y más dolorosa de todas, la que abre la era Mourinho con una contundencia que va a marcar el tono de todo lo que viene. Dani Carvajal, fuera. 34 años. 13 temporadas defendiendo la camiseta blanca. El capitán histórico del Real Madrid de la última década. El jugador que ganó absolutamente todo lo que hay para ganar con esta camiseta. 5 Champions League. Múltiples ligas. Copas del Rey. Mundiales de clubes. Supercopas de Europa y de España. Todos los títulos posibles. Todos los honores. Todo lo que un jugador puede aspirar a ganar con la camiseta del club más grande del mundo. Un jugador que está en el panteón histórico del madridismo y que sale por la puerta de atrás, sin homenajes en el Bernabéu, sin partido de despedida programado,
sin rueda de prensa institucional que le permita decir adiós con la dignidad que merecía después de tantos años. Mourinho no quiere a Carvajal en su plantilla. Punto. Esa decisión, dicha así, con la frialdad con la que un técnico profesional toma decisiones difíciles cuando son necesarias, abre el escenario para el futuro inmediato del jugador. La MLS estadounidense aparece como la primera opción, Arabia Saudí como segunda. Y en cualquiera de las dos, lo que va a recibir Carvajal económicamente le va a permitir cerrar su carrera con plena tranquilidad financiera. Pero el simbolismo de su salida va mucho más allá de las cifras del contrato que firme en su próximo destino. Carvajal era el último capitán del ciclo anterior, el último hombre, con peso institucional dentro del vestuario que sobrevivía al cambio de era. Y su salida significa que la página se ha pasado de manera definitiva. Que la era Florentino Ramos Carvajal Modric, esa generación que durante 15 años fue el alma de este club, se ha cerrado para siempre. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Mourinho ha decidido empezar precisamente por él? Y la respuesta, según el entorno del nuevo proyecto, tiene varias capas. La primera capa es deportiva. A 34 años, con las lesiones acumuladas y el ritmo competitivo cada vez más exigente, Carvajal ya no es el lateral derecho de primer nivel mundial que fue durante una década. Esa capa en sí misma justificaría la decisión técnica. La segunda capa es institucional. Mourinho necesita un primer gesto que marque su autoridad desde el primer minuto. Y echar al capitán es la manera más rápida, más visible y más brutal de decirle a todos los demás jugadores que aquí ya no hay nadie intocable, que el nombre no protege a nadie, que el pasado glorioso no garantiza el presente. Y la tercera capa, la que algunos medios apuntan pero que pocos se atreven a contar con claridad, es la que tiene que ver con los me gusta en redes sociales. Esos me gusta de Carvajal a publicaciones críticas con Florentino Pérez que circularon hace semanas, esos gestos digitales que el club no olvidó, que el club archivó y que en este momento, con el cambio de era, han pesado más de lo que el propio Carvajal podía haber imaginado en su momento. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora. Porque el segundo movimiento de Mourinho en sus primeras 24 horas como entrenador del Madrid es, sin ningún tipo de exageración, el más importante simbólicamente desde el punto de vista interno. La conversación con Kylian Mbappé. Esa conversación que ya se ha producido, que no es una especulación, que no es un rumor de tertulia, que el club ha confirmado a las fuentes que han trabajado la información. Mourinho ha llamado a Mbappé. Ha tenido con él una conversación tensa, intensa y profundamente clarificadora. Y le ha lanzado un mensaje que en el código del fútbol profesional tiene una sola lectura. Un ultimátum. O sigues mis instrucciones tácticas al 100%, o te comprometes al 100% con el equipo, con el grupo y con el sistema que voy a implantar. O te ajustas al 100% a las exigencias de disciplina interna que voy a establecer desde el primer día. O te buscas otro club sin matices, sin segundas oportunidades, sin terapias de grupo previas, o acatas o sales. Esa es la posición de Mourinho. Y conviene que entendáis bien la magnitud de lo que significa una conversación así con un jugador que cobra 250 millones de euros entre prima de fichaje, salario y bonus, porque ningún entrenador en el mundo del fútbol moderno, salvo Mourinho, se atrevería a tener esa conversación con un jugador de ese peso económico en su primer día en el cargo. La mayoría de los entrenadores intentaría tantear al jugador, ganárselo, buscar puntos de acuerdo, hacer concesiones tácticas iniciales para suavizar la relación durante las primeras semanas y construir confianza progresivamente. Mourinho ha hecho exactamente lo contrario. Le ha dejado claro desde el minuto cero que aquí manda él, que el francés tiene que adaptarse al sistema y no al revés. Que si pretende que el equipo se reorganice alrededor de sus preferencias tácticas o personales, está completamente equivocado de club y de entrenador. Mensaje recibido. Dos palabras que en este momento están retumbando en la cabeza de Kylian Mbappé mientras procesa la conversación que acaba de tener con quién va a ser su entrenador la próxima temporada. Mensaje recibido porque Mbappé entiende que la era Florentino protección del fichaje más caro de la historia se ha terminado o va a vivir una temporada que va a hacer parecer un paseo todo lo que ha sufrido durante esta. Y conviene poner en contexto cómo llega Mourinho a esa conversación. No llega como un entrenador que tiene que ganarse el respeto del jugador. Llega como un entrenador que tiene 3 Champions League en su currículum, ganadas con 3 clubes distintos, contra rivales del máximo nivel mundial,
Llega como un entrenador que ya gestionó a Cristiano Ronaldo, a Drogba, a Ibrahimovic, a algunos de los egos más complicados del fútbol moderno y los puso a todos al servicio de un sistema colectivo. Llega como un entrenador al que el simple sonido de su voz, según cuentan los que han trabajado con él, transmite a los jugadores la sensación inequívoca de que se está en presencia de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y ese hombre, ese entrenador, ese profesional, le ha dicho a Mbappé que se ha terminado el cuento. Eso, en sí mismo, ya es una de las mejores noticias que ha recibido el madridismo en años. Pero las decisiones de Mourinho en sus primeras 24 horas no se han quedado en la limpieza interna. Porque junto a la salida de Carvajal y al ultimátum a Mbappé, el portugués ya ha empezado a trabajar con la dirección deportiva en los nombres que quiere para el próximo mercado de fichajes. Y el primer nombre que ha puesto encima de la mesa, el que ha sido adelantado por la cadena SER, es uno que en el madridismo va a generar una ilusión que llevaba años sin sentirse. Rodri Hernández, el centrocampista del Manchester City, el Balón de Oro reciente, el madrileño, el jugador formado en la cantera del Atlético antes de cruzar el charco para convertirse en una referencia mundial, el jefe del centro del campo de la selección española campeona de Europa. El futbolista que durante los últimos años ha demostrado ser, sin discusión, uno de los mejores centrocampistas defensivos del planeta. Rodri encaja en el perfil exacto de jugador que Mourinho necesita para construir el equilibrio del nuevo Madrid. No es solo un mediocentro de corte, es un cerebro, es un organizador, es el tipo de futbolista que cuando juega haces ganar al equipo entero, porque cada compañero que tiene cerca multiplica su rendimiento por la sola presencia del español. Y Mourinho quiere exactamente eso. Quiere un jefe del centro del campo que dote al equipo de equilibrio, de orden, de carácter, de jerarquía técnica. Las conversaciones con el entorno del jugador ya han comenzado. El Real Madrid es perfectamente consciente de que la operación va a ser cara y compleja. Pero también es consciente de que Rodri es uno de esos fichajes que pueden definir 5 temporadas de equipo. Y por eso van a intensificar los contactos para intentar convencer al internacional español de regresar a la Liga, a su país, al club que algunos analistas siempre han dicho que era su destino natural cuando llegara el momento. Y la gran bomba, la verdadera bomba que el madridismo no esperaba que cayera en este verano, es el segundo nombre que ha pedido Mourinho con la misma contundencia con la que ha pedido a Rodri, Michael Olise, el extremo del Bayern de Múnich, el francés con pasaporte inglés, 24 años, un futbolista desequilibrante, técnico, electrizante, con un olfato de gol que ha hecho explotar al Bayern esta temporada y que en el contexto del fútbol europeo es probablemente el extremo joven más codiciado del momento. Olise es la pieza ofensiva que Mourinho ha pedido como prioridad absoluta para revolucionar el ataque madridista de cara a la próxima temporada. Un perfil completamente distinto al de Rodrigo, al de Brahim, al de los extremos actuales del Madrid. Un futbolista que rompe líneas, que asocia con el delantero centro y que tiene la capacidad de decidir partidos por su cuenta cuando el equipo lo necesita. La operación va a ser cara, muy cara. El Bayern no va a dejar salir fácilmente a una de sus joyas más valiosas, ese tipo de jugador que no se encuentra 2 veces en una década en el mercado europeo. Pero el Madrid va a hacer el esfuerzo porque Mourinho ha pedido a Olise como prioridad absoluta para el ataque del próximo curso. Y cuando Mourinho pide algo con plenos poderes contractuales, el club intenta dárselo y todavía hay más. Porque las decisiones de mercado de Mourinho no se quedan en el centro del campo y en el extremo derecho. Hay un tercer frente abierto en el mercado que afecta directamente a uno de los pocos fichajes recientes del Real Madrid que el madridismo había recibido en su momento con ilusión genuina y con la esperanza de que pudiera asentarse como referencia de los próximos años. Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho inglés que llegó procedente del Liverpool con una expectativa enorme y que, según las informaciones que manejamos, no encaja en la idea de juego de Mourinho. El portugués valora positivamente la calidad técnica de Trent en la salida de balón, su capacidad para asistir desde el lateral derecho, su visión de juego, pero tiene serias dudas sobre su capacidad defensiva en los partidos de máxima exigencia. Y Mourinho, fiel a la filosofía que ha definido toda su carrera, prioriza el rigor defensivo por encima de cualquier otra consideración técnica. Lo prioriza siempre, sin excepción, en todos los equipos que ha dirigido, con todos los presupuestos que ha gestionado, con todos los presidentes que ha tenido por encima. Esa es una de las pocas constantes que ha tenido la carrera del portugués durante más de 20 años. Y por eso
ya se barajan dos alternativas para sustituir a Trent. Pedro Porro, el lateral del Tottenham, internacional español, un futbolista con explosividad, capacidad ofensiva y un rigor defensivo muy superior al del inglés. O Diogo Dalot, el portugués del Manchester United, compatriota de Mourinho, un jugador al que el técnico conoce perfectamente desde hace años y al que considera la imagen exacta del lateral moderno que combina disciplina defensiva con aportación ofensiva sin desequilibrar al equipo. Cualquiera de las dos opciones encajaría perfectamente en el plan de Mourinho. Y la decisión, según se va perfilando, se tomará en función de las condiciones económicas que pongan los dos clubes implicados. Y mientras todo esto se cocina en los despachos del Bernabéu, en Barcelona, Joan Laporta y Hansi Flick observan el movimiento con esa serenidad que da estar al frente del actual campeón de Liga, sin necesidad de hacer revoluciones, sin necesidad de cambiar a 11 jugadores, sin necesidad de tener conversaciones de ultimátum con su estrella. El Barcelona consolida lo que tiene y refuerza con 4 fichajes inteligentes, mientras el Madrid necesita una refundación completa. Esa diferencia exacta, es la diferencia entre tener proyecto y haberlo perdido. Y lo peor para los madridistas, lo que más cuesta reconocer, es que ellos lo saben. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada, los que vivisteis la primera era Mourinho en el Bernabéu y sabéis exactamente lo que significa que el Special One esté de vuelta. Los que cada semana venís aquí porque sabéis que este canal es el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias y sus compromisos institucionales no se atreven a contar. Los que cuando decíais que el regreso de Mourinho era la única solución real para reconstruir esto, os respondían que era inviable, que no encajaba, que el Madrid había pasado página. Teníais razón. Siempre la tuvisteis. Y hoy, con Mourinho ya oficial, con Carvajal fuera, con Mbappé bajo ultimátum y con Rodri y Olise como prioridades del mercado, la realidad os la da de la manera más contundente posible. 3 puntos para cerrar. Primero, la era Mourinho ha empezado de la forma exacta en la que tenía que empezar, con autoridad institucional, con decisiones firmes desde el primer minuto, con el mensaje claro a todos los protagonistas del vestuario de que se ha terminado la era de las intocabilidades, de los egos protegidos por el contrato y de las jerarquías informales que durante meses envenenaron al grupo. Carvajal fuera, Mbappé avisado. Y eso es solo el principio. Segundo, la hoja de ruta de fichajes que ha presentado Mourinho a Florentino Pérez es una hoja de ruta de altísimo nivel y completamente coherente con la idea de juego del portugués. Rodri Hernández para dirigir el centro del campo, Michael Olise para revolucionar el ataque, Pedro Porro o Diogo Dalot para asegurar el lateral derecho. 3 incorporaciones que, si se cierran, transforman al equipo de manera radical. Tercero, la verdadera prueba para esta nueva era empieza ahora. Y la prueba no la va a tener Mourinho en la pizarra ni en los entrenamientos. La prueba la va a tener Florentino Pérez porque los plenos poderes contractuales del portugués significan que las decisiones futuras del club las va a tomar el técnico. Y eso, para un presidente como Florentino, acostumbrado a tener la última palabra en absolutamente todo durante más de 2 décadas, va a ser una experiencia nueva. La pregunta es si va a respetar el contrato que ha firmado o si va a intentar interferir en las decisiones técnicas como ha intentado hacer con otros entrenadores en el pasado. Aquí estaremos para contarlo cuando empiecen a producirse las primeras fricciones internas, que no van a tardar mucho en aparecer si conocemos a Florentino y conocemos a Mourinho. Dejad en los comentarios qué pensáis. ¿Está justificada la salida de Carvajal o creéis que merecía una despedida más digna después de 13 temporadas? ¿Mbappé acepta el ultimátum o termina saliendo del club este verano? ¿Y creéis que Rodri Hernández va a aceptar la oferta del Madrid o se queda en el City? Si habéis llegado hasta aquí es porque sabéis lo que es A Pay de Campo. El sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus acreditaciones, sus relaciones institucionales y sus exclusivas pactadas no se atreven a contar nunca. Aquí no hay clubes a los que pedir favores, no hay jugadores a los que entrevistar, no hay presidente al que respetar más allá del respeto que cualquier ciudadano merece. Solo fútbol contado con honestidad y sin filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo. Con ese madridista que necesita escuchar la verdad sobre lo que está pasando en su club. Con ese aficionado que sabía que el regreso de Mourinho era el camino y que aguantó las burlas durante semanas. Con ese grupo de WhatsApp donde el fútbol se debate de verdad. Dale al like si creéis que Mourinho ha empezado su nueva era de la manera correcta. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser histórico.
En el próximo vídeo os voy a contar en exclusiva las primeras reacciones internas del vestuario al ultimátum a Mbappé, qué jugadores están con el francés, qué jugadores están con el entrenador, cómo se está reorganizando el mapa de poder dentro de Valdebebas en estas primeras 72 horas de la era Mou, información que no vais a encontrar en ningún otro sitio, solo aquí, solo en A Pie de Campo, sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que los demás callan. Mourinho ha vuelto. Carvajal se va, Mbappé tiembla y el Real Madrid empieza por fin a parecerse al club que llevábamos meses esperando que volviera a aparecer. Aquí en A Pie de Campo seguiremos contando todo,